Buenos días, estimados estudiantes de la asignatura Diseño Sismo-Resistente de Estructuras de Acero. Pues vamos a comenzar el día de hoy a hablar sobre ya la unidad 2 referida a los sistemas, al diseño sismo-resistente de edificaciones en acero, ¿sí? Bueno, vamos a ver en esta unidad lo referido pues a cómo, a qué sistemas existen, ¿no? Cómo trabajar con ellos. Y bueno, y luego empezaremos ya a hablar de los pórticos, ¿no? Y también haremos algo de modelación numérica, ¿no? Pero no sé si hoy día vamos a avanzar eso, pero bueno, ya estamos en aquello. Entonces, diseño de sismo-resistente de edificaciones de acero mediante la aplicación de las normas ISC 360, ISC 341 y ISC 358, ¿verdad? Lo primero que vamos a decir es lo siguiente. El contenido de lo que vamos a tratar el día de hoy es primero la introducción y algunos principios básicos, ¿no? Algunos principios básicos para este diseño, ¿sí? Vamos a hablar sobre el requerimiento, perdón, una sesión de hoy, ¿no? A ver, principios, bueno, en principio vamos a mencionar el contenido, ¿no? Uno es que tenemos la introducción y principios básicos, otros requerimientos generales para el diseño, sismo resistente en acero, tipos de sistemas estructurales, y una vez que veamos los tipos, vamos a hablar pues de los pórticos especiales a momento, de los pórticos especiales con arrastramientos concéntricos y de los pórticos especiales con arrastramientos excéntricos, ¿correcto? Entonces, vamos a comenzar a hablar ya de esto, ¿no? Bueno, también les dejaré otro videíto que hace un resumen de lo que hablaremos hoy día, pero bueno, ya más adelante les indicaré, ¿no? En cuanto a los códigos y normas en los que nos vamos a basar para esto tenemos el ISC 360, el ISC 341 y el ISC 358, ¿no? El primero es especificaciones para edificios estructurales de acero. El segundo son provisiones sísmicas de edificios de acero estructural, y el otro es condiciones precalificadas para edificios a momento de acero, especiales e intermedios para aplicaciones sísmicas, ¿no? Bueno, en primer lugar, hay que explicar que la filosofía del diseño sismo-resistente en acero está en limitar los mecanismos frágiles, ¿no? Fractura, inestabilidad, ¿no? Y que son dos mecanismos frágiles que se pueden dar, ¿no? Y luego está el propiciar mecanismos dúctiles, ¿no? Mecanismos dúctiles, ¿no? Vamos a decir que la filosofía pues no está hecha para que las estructuras permanezcan totalmente elásticas, ¿verdad? Una estructura totalmente elástica sería pues si nosotros diseñásemos un edificio con un R de 1, R, factor de reducción de resistencia, ¿no? Porque mi diseño, si lo hago de ese modo, sería muy costoso, ¿verdad? Sería muy costoso y es muy poco práctico diseñar todas las estructuras de esta forma.
Entonces yo me voy a permitir un cierto daño en las estructuras. Voy a permitirme un cierto daño, por lo que lo controlo, pero obviamente debe ser un daño que yo lo controlo, un daño controlado. Pero ese daño también tiene que producirse en ciertos miembros donde se produzcan deformaciones inelásticas. O sea, ese miembro de mi estructura se va a deformar, pero inelásticamente, ¿ya? Inelásticamente. Entonces, necesito que esas fallas que son necesarias que se den en mi estructura sean fallas dúctiles, ¿correcto? Entonces, por eso necesito limitar esos mecanismos de falla frágil, como lo es esa fractura y esa inestabilidad. Y de este modo voy a propiciar mecanismos dúctiles, ¿no? Tengan en cuenta que los mecanismos frágiles los mecanismos frágiles en realidad vamos a decir que no avisan, no avisan, ese diseño no avisa y puede colapsar la viga y puede colapsar todo un entrepiso, ¿no? Como en la figura de la izquierda, ¿no? Aquí, esto de aquí. Este es un mecanismo frágil, ¿sí? En cambio, si se daña, como en la figura de la derecha, ¿verdad? La viga se deforma con fluencia, ¿no? Acá dice cedencia, es fluencia también, ¿no? Se le denomina cedencia o fluencia del acero, ¿no? Este tipo de daño, esto es una rótula plástica, por ejemplo, ¿no? Esa también es una rótula plástica, ¿no? Entonces, ese tipo de daño lo puedo controlar y disipar energía en mi estructura. Por lo tanto, ya no uso un R igual a 1, ¿no? Sino que estoy usando un R mayor a 1 y de este modo estoy permitiendo una cierta deformación inelástica, dependiendo de mi estructura a diseñar. ¿Sí? ¿Correcto? Por ejemplo, la estabilidad de un miembro, ¿quién me la puede dar? A ver, pregunto a ustedes. Por ejemplo, ¿qué mecanismo me da una inestabilidad del miembro? A ver, señor Joel Orellana. ¿Está atento usted? ¿O está haciendo otra Buen cosa? día, ingeniero. Sí, sí le estaba escuchando que factor me daría una estabilidad del elemento. Eh, no sabría qué responderle, la verdad, disculpe. Por ejemplo, el pandeo local. El pandeo local me da una inestabilidad del elemento. ¿Ya? Luego, vamos a hablar ahora sí, ¿cuál es la filosofía de este tipo de estructuras? ¿Ya? La filosofía. Por favor, estén atentos a las clases. El examen vendrán preguntas teóricas. ¿Ya? 10 minutos, 10 preguntas. ¿Ya? Tal vez vengan, tal vez pongo no sé si poner algo de práctica, pero al menos vamos a ver cómo se dan las cosas. Pero tienen que estudiar bien, no solo diapositivas. A ver, señor Beltrán, apague su audio. Y justo usted prende su audio para estornudar. No, ingeniero, se encendió solo, tengo problema en la computadora. Solito se encendió. No, pues eso no lo cree ni usted.
El audio no se enciende solo. A ver, entonces, bueno, ya me distrajo el señor Beltrán. ¿Y qué iba a decirles? Ya me distrajo por completo. A ver, he estado hablando de los miembros fusibles, ¿no? Que se diseñan para la fuerza sísmica reducida, pero para esas combinaciones, ¿no? Que son las combinaciones de las normativas. Ya vamos a hablar cuáles son las combinaciones que entran a tallar en estructuras de acero, ¿no? A ver, ¿cuál es esa filosofía? Elegir los miembros fusibles. ¿Qué son los miembros fusibles? Son aquellos miembros que entrarán en cedencia durante un evento sísmico. Por ejemplo, las vigas en los pórticos resistentes a momento. Las vigas son elementos fusibles, así le vamos a denominar, elementos fusibles, ¿no? O, por ejemplo, los arrostramientos dentro de pórticos con arrostramientos concéntricos, los eslabones, ¿no? En pórticos con arrostramientos excéntricos, ¿no? Estos son los tipos de elementos fusibles. Vuelvo y repito, cuando hablo de pórticos resistentes a momentos, son las vigas. Cuando hablo de pórticos con arrostramientos concéntricos, son los arrostramientos. O también se les denomina, por ejemplo, en México le llaman, ¿cómo le llaman en México? Se me fue la palabra. Le llaman contraventeos. Y los pórticos con arrostramientos excéntricos, eslabones. ¿Sí? Eslabones. Bueno, los miembros fusibles deben ser diseñados y detallados para desarrollar considerables deformaciones inelásticas previo a la ocurrencia de la fractura o inestabilidad del miembro, ¿no? Repito, los miembros fusibles deben ser diseñados y detallados para desarrollar considerables deformaciones inelásticas previo a la ocurrencia de la fractura o inestabilidad del miembro. ¿Ya? ¿Y qué puedo hacer yo para esto? Justamente diseñar el resto de los miembros del sistema resistente al sismo más resistentes que los miembros fusibles. ¿Correcto? ¿Sí? Por ejemplo, el diseño del resto de los miembros para desarrollar la capacidad plástica de los fusibles. ¿Ya? A ver, cuando habla de diseñar, a ver, señor Michael Beltrán. Sí, ingeniero. ¿Está atento a la clase usted? Sí, ingeniero, sí. A ver, le pregunto, ¿cómo hago yo, entonces, para que se pueda dar esto, ¿no? Este punto 3, de diseñar el resto de los miembros del sistema resistente al sismo, más resistente que los miembros fusibles. Y que los miembros fusibles sean diseñados y detallados para desarrollar considerables deformaciones inelásticas, lo que está ahí, ¿no? No sería aplicándole un factor a los miembros y así reducir, aumentar su elasticidad. ¿Cómo yo puedo inducir, cómo puedo yo inducir que se produzca eso? A ver, hable, señor. ¿Cómo puedo inducir que se conduzca, o sea, la falla plástica, me está diciendo? No, que los miembros fusibles fallen primero, pero obviamente desarrollando una deformación inelástica, ¿no? ¿Cómo puedo producir eso? Relación 2 a 1, o sea, columna fuerte, viga débil. Que No, falle no, primero no, la no, viga. no, no.
No estoy hablando de columna fuerte, viga débil. Estoy hablando de los miembros fusibles. ¿Cuáles son los miembros fusibles en un pórtico? Los eslabones, En un pórtico. En un pórtico resistente al momento, ¿cuáles van a ser los elementos fusibles? vigas, columnas. Las vigas, señor, ahí está. Está en la diapositiva. Ni siquiera le estoy preguntando algo que tiene que sacarlo de otra fuente. Está ahí en la diapositiva. Usted está haciendo otra cosa, usted entonces. ¿Está atento o no está atento usted? Sí, estoy atento, ingeniero, estoy prestando atención a lo que está diciendo. Ya, por eso, pero no parece que estuviese atento. A ver, entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo logro yo esto? Deben ser diseñadas en función a la capacidad inelástica. No. ¿Cómo logro yo que primero, primero fallen los miembros fusibles? O sea, que fallen primero mis vigas, mis arrastramientos y mis eslabones. Por eso sería diseñar la columna más débil que la viga más débil que la columna, para que primero falle la viga y luego la columna. Y ya ahí se produzcan lo que son las articulaciones plásticas. A ver, o sea, yo diseño mis miembros fusibles con la fuerza sísmica reducida, justamente para unas combinaciones que ya vamos a ver más adelante. Así yo estoy haciendo que mis miembros fusibles realmente primero lleguen a su límite y luego empiezan a desarrollar y disipar energía, ¿no? Y estos son los miembros fusibles. Ya voy a pasar, me he adelantado esta diapositiva, por ejemplo, lo que se había explicado. En los pórticos, este es un pórtico ordinario, ¿no? Pero un pórtico especial. Un momento, las vigas son mis miembros fusibles. En un pórtico con arrastramientos concéntricos, como en este caso, se llama concéntricos porque estamos aquí, ¿no? Acá hay aquí y aquí, ¿no? Hay unas diferentes, estos son los paneles, estos son las conexiones, ¿no? Y el arrastramiento es este de aquí. O también se le llama contraventeo. Y estos son los eslabones. El eslabón es una parte de la viga, ¿no? Que se encuentra digamos, en esta zona, dentro de este sistema que es de pórticos con arrastramientos excéntricos, ¿no? Link, este es el link o eslabón, ¿ya? Entonces, dicho esto, nosotros vamos a hacer ¿cómo hago yo que estos de aquí fallen primero? Nosotros aquí vamos a trabajar con una fuerza reducida, de este modo que el sismo va a ser superior. Y así, algo parecido al R, ¿no? Pero no voy a decir el R, no voy a hablar del R, sino algo parecido a lo que cuando trabajamos con el R, ¿no? Sino que nosotros al sismo, a la fuerza sísmica de diseño, para estos elementos fusibles, le vamos a dar vamos a reducirla para diseñarla para una fuerza menor a esa fuerza sísmica de diseño, ¿no? De este modo que voy a llegar primero voy a inducir a que mi estructura primero, la fuerza del sismo que le está llegando, se centre en estos elementos, ¿ya? Y eso es, vamos a usar unas combinaciones especiales para lograr eso, ¿ya? Luego dice el punto 4, las conexiones de los miembros fusibles deben ser diseñadas
en función a la capacidad inelástica esperada de los mismos. ¿Sí? Y luego, las conexiones del resto de los miembros del sistema resistente a sismo deben ser diseñadas para las fuerzas que se producen al presentarse las fallas dúctiles, rótulas plásticas esperadas en los fusibles. Ya, o sea que primero las conexiones de los miembros fusibles deben ser diseñadas en función a la capacidad inelástica esperada de los mismos. Hablo de las conexiones, ya no del miembro fusible. ¿Cuáles son las conexiones? Las conexiones aquí serán, en este pórtico será esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí. Aquí será esto de aquí. Bueno, en realidad la conexión es esta, ¿no? Este es el panel, esta es la conexión. Bueno, también involucra un poco, pues, estas son las conexiones. Y aquí también esta, pues, la conexión es esta. Aquí también hay una conexión, aquí hay otra conexión. Ya, así en general. Correcto. Entonces, estas conexiones se diseñan en función de la capacidad inelástica esperada de los mismos. Y las conexiones del resto de elementos del sistema sismo resistente a sismo deben ser diseñadas para las fuerzas que se producen al presentarse las fallas dúctiles, ¿sí? Rótulas plásticas esperadas en los fusibles, ¿sí? Lo repito, las conexiones del resto de los elementos del sistema resistente a sismo deben ser diseñadas para las fuerzas que se producen al presentarse las fallas dúctiles, rótulas plásticas esperadas en los fusibles. ¿Sí? Bueno, vamos a ver aquí. Bueno, aquí pregunto, en este edificio, señorita Lisette Torres, Dígame, ingeniero. ¿está o no está presente? Sí, estoy presente, solo es que me estaba acomodando porque recién había llegado al trabajo. Recién ha llegado del trabajo. Recién estaba llegando al trabajo. ¿Está en su oficina o qué? Sí, A ver, ¿qué sistema dígame. usted observe ese edificio? ¿Ya? ¿Dónde queda ubicado? En Ciudad de México. Ya, muy bien. Esa es la torre, el edificio BBVA, Buen día. Bancomer, ¿verdad? Entonces, Sí. le pregunto, ¿qué sistema estructural usted ve ahí? ¿De qué material está hecho ese sistema estructural? De acero. ¿Ya? Tiene elementos de acero y, si no me equivoco, es un edificio contraventeo porque tiene De- ahí las plantillas o el diseño de contraventeo en las caras laterales. ya, pero eso es un edificio de pórticos con arrastramientos. ¿Qué tipo de arrastramientos son? Mm, Este, ¿cómo qué tipos de arrastramiento? O sea, ¿se refiere a laterales? No, mire aquí. Aquí no lo he notado. Ahí están los nombres de los tipos de arrastramientos. En la primera línea. Resistente a arrastramiento. Ah, ya. Sería con arrastramientos excéntricos por el diseño tipo estructura con diseño de venteo.
es excéntrico, ¿Por qué? Porque aquí, si usted ve aquí, trazo una línea por aquí, Ujú. acá trazo una línea, ¿Cómo está? Buenos días, arquitecto. digamos, estas dos líneas no se cruzan aquí mismo. Ajá. Acá tengo la viga, acá tengo el arrastramiento, trazo una línea, trazo otra línea, y como no se cruzan las tres líneas, aquí se forma lo que sería, ese sería el eslabón, ¿ya? Este es arrastramiento como excéntrico, ¿no? Ya, vamos a hablar del sistema resistente a sismos. Es el conjunto de miembros y elementos estructurales en el edificio que resistirán las fuerzas sísmicas, y esto va a incluir ¿qué cosa? Columnas, vigas, cerchas, arrastramientos, eslabones, elementos de conexión, ¿no? El sistema resistente a sismos, repito, va a ser justamente ese conjunto, ¿no? Ese conjunto de miembros y elementos estructurales en un edificio que va a resistir las fuerzas sísmicas. En realidad, el edificio es todo es el que resiste, ¿verdad? Es como que a usted le da, no quiero eso, pero imagine que a uno le da COVID. ¿Quién es el que resiste todo el virus? Pues en realidad todo el cuerpo, ¿no? O sea, todo el cuerpo está mal, está con malestar, con fiebre, o sea, no es que uno dice, me siento mal porque me duele la cabeza o tengo fiebre, sino que si tienes fiebre alta, pues todo el cuerpo está mal, se siente mal, y toda la persona completo, ¿no? Y hay que hacer reposo, descansar. Igualmente, ¿no? Cuando viene un sismo, todos los elementos tienen que padecer ese sismo, si se puede decir, hablar de esa manera, ¿no? Estos incluyen columnas, vigas, cerchas, arrastramientos, eslabones, elementos de conexión, etc. Las provisiones sísmicas aplican solo para el sistema resistente a sismos y para los empalmes de columnas que no formen parte del sistema resistente a sismos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Está todo claro? A ver, si estamos hablando del sistema resistente a sismos, vamos a decir que en acero ocurre una particularidad. ¿Ya? ¿Cuál es esa particularidad? La particularidad ¿cuál es esa particularidad? Que yo puedo, en una determinada, por ejemplo, yo puedo en una determinada, digamos, zona, ¿no? Una determinada zona, inducir a que esa zona sea la que va a resistir el sismo. Es como les había puesto el ejemplo de una enfermedad, ¿no? Del COVID, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a decir de que está bien que le duele a toda la persona, le duele, uno se siente mal porque le duele, qué sé yo, le duele, tiene malestar general y todo, y toda la persona está indispuesta, está bien, pero no significa que estás indispuesto y con malestar en todo su, digamos, en toda su humanidad, pero no significa que te duele el pie, o te duele el estómago, o te duele, no sé, la uña, ¿no? Sino que hay zonas donde se focaliza la enfermedad, ¿no? Que sería, por ejemplo, en las vías respiratorias, en los pulmones, en la cara, en la garganta, ¿no? Vamos a decir que esa la nariz, la garganta, las vías respiratorias, pues ahí serían justamente esas zonas de aquí que están entre líneas entrecortadas de rojo.
sea, ahí se va a concentrar. O sea, yo concentro la resistencia al sismo, como esa es mi estrategia, ¿no? De atacar al sismo. Yo voy a resistir el sismo justamente haciendo que mis sistemas resistentes esté concentrado ahí, ¿ya? Va a estar ahí, ¿ya? Y aquí nos había puesto, yo creo que una tarea positiva, no está. Y ahora vamos a hablar justamente de esas combinaciones de carga que les había mencionado anteriormente, ¿sí? De las combinaciones de carga que les había mencionado. Y las 5 primeras combinaciones, ustedes pueden ver ahí, son combinaciones de carga para el diseño de miembros fusibles, y las 2 últimas combinaciones son las combinaciones de carga para el diseño del resto de los miembros pertenecientes al sistema resistente a sismos. Repito, las 2 primeras combinaciones, las 5 primeras combinaciones son combinaciones de carga para el diseño de los miembros fusibles, y las 2 últimas son combinaciones de carga para el diseño del resto de los miembros pertenecientes al sistema resistente a sismos, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos en la primera combinación? Tenemos, pues, aquí tenemos aquí que es 1.4 la carga muerta, no la carga permanente, que sería el peso propio más la sobrecarga permanente, ¿no? La combinación 2, que es 1.2, la carga permanente o carga muerta, ¿no? Más, bueno, ya sabemos que CP es el PP más SCP, ¿no? Entonces, 1.2 CP más 1.6 CB, la carga viva, más 0.5 la carga viva del techo, ¿ya? Luego, la combinación 3 es 1.2 la carga muerta, más 1.6 la carga viva de techo, más 0.5 la carga viva. A ver, hay que entender que estas 3 combinaciones, son combinaciones sobre todo para cargas gravitatorias o gravitacionales, ¿ya? Carga muerta, carga viva, ¿no? O sea, digamos, si vamos a diseñar un edificio de acero de repente en Río de Janeiro, no necesitamos introducir el sismo, ¿ya? Pero ya en zonas sísmicas, ¿no? Sismicidad baja o media o alta, ya hay que usar estas combinaciones que vienen aquí a continuación, ¿no? La combinación 4 es 1.2 la carga permanente, que es la PP más SCP, más un lambda, digamos, un factor que me afecta a mi carga viva, más una vez la carga de sismo, earthquake, la E viene de earthquake, ¿no? A su vez, esta carga de sismo va a ser la suma del sismo horizontal más el sismo vertical. Miren, aquí estoy usando ya el sismo horizontal y el vertical. Habíamos dicho que un sismo tenía 2 tipos de movimientos, oscilatorios y trepidatorios, ¿verdad? ¿Qué es esto de oscilatorios y trepidatorios? Pregunto al señor, a ver, los que están con la cámara apagada, me hacen el favor de encenderla.
Estamos en clase. Es como que, imaginemos que estemos en clase presencial. Es como que ustedes van a clase y se ponen un pasamontañas en la cara para yo no verlos. A ver, señor Kevin Rivera. Señor Kevin Rivera. A ver, responda a la pregunta que he hecho. A ver, señor Kevin Rivera. Son movimientos en diferentes direcciones, tanto verticales y horizontales. Eso es lo que significa oscilatorio y trepidatorio. A ver, oscilatorio es el movimiento cuando viene en forma de una oscilación horizontal. Y trepidatorio serían las componentes ya del movimiento hacia arriba, hacia abajo. En todo sismo existen estas dos componentes. Señor Rivera, le estoy preguntando. La mayoría, digamos, diría que sí. En todo Pero sismo. hay unos que tienen una percepción más diferente. Hay unos que son más oscilatorios que trepidatorios, pero yo diría que en términos generales sí. En términos generales, sí, muy bien. Bueno, seguimos. Y aquí la combinación 5, pues tenemos aquí 0.9 CP más una vez el sismo el earthquake, ¿no? Y este sismo y este earthquake va a ser igual a EH menos EB, ¿no? El sismo horizontal y el sismo vertical. Ahora, vamos a hablar de la combinación 6 y la 7, que son combinaciones para el diseño del resto de los miembros pertenecientes al sistema resistente a sismos. Tengo 1.2 CP más lambda CB más una vez EM, ¿no? EM es igual a MH más EB, ¿sí? Y luego la combinación 7 va a ser igual a 0.9 CP más una vez EM, y M es igual a EMH más EB. Ya vamos a hablar qué es cada uno de estos términos. ¿Ya? Ya. A ver, tengan en cuenta que estas combinaciones de carga justamente están hechas para que mis miembros fusibles reciban la fuerza reducida, ¿no? Para estas combinaciones, y los demás miembros de diseño sean más fuertes y resistentes. Estoy de esta manera forzando en mi estructura que los no fusibles, ¿no?, sean más resistentes, ¿no? Y podemos diseñar esos miembros para la capacidad plástica de los miembros fusibles, ¿ya? Y por eso aquí voy a explicar qué significa cada uno de estos términos. Miren, el E es el efecto de la carga sísmica. El EH es el efecto horizontal de la carga sísmica, va a ser igual a este factor Rho por QE. ¿Qué es QE? Es la fuerza sísmica horizontal. Y el Rho es un factor, que varía de 1 a 1.5 dependiendo de la redundancia estructural. Sí, señor Marvin. ¿Está dormido usted? No, a mí me pasa que estoy enfermo. No puedo dormir bien. Sí. ¿Cómo que enfermo? ¿Y cómo lo veo bien ahí en clase, bien atento? Bueno, bien dormido. No, yo no estaba durmiendo. ¿Qué le ha pasado? ¿Bien se cayó con COVID? Sí, porque tengo todos los malestares. ¿Pero se hizo la prueba y todo eso? ¿O no? Todavía no, yo creo que más tarde tengo que ir a hacerme eso. Yo solo necesito por el trabajo también. Bueno, cuídese, ya cuídese. Okay. ¿Desde cuándo estoy enfermo? ¿Desde hoy día? Ayer empecé con los malestares.
Bueno, cuídese. A ver, señor Marvin, estoy hablando, a ver, vamos a pasar a otro estudiante. Señor Álvarez. ¿Hay alguien que se pida Álvarez? Ortega Álvarez. Ingeniero, buenos días. Buenos días. A ver, estaba hablando acerca de este factor Q por E, ¿no? Entonces, habíamos hablado de que E sub B, que es el efecto vertical de la carga sísmica, ¿cómo está dado? Por 0.2 por S sub ds por CP. ¿Qué es el S sub ds? S sub ds es de su espectro, miren, su espectro de diseño. Hablo del espectro de diseño, ¿ya? Ustedes, de ese espectro, es ese valor por 0.2, ¿ya? Entonces, es la aceleración espectral en el periodo corto, el short period, ¿no? El short period. Este D viene de diseño, y ese viene del short period, ¿no? Luego, el EM es el factor de la carga sísmica, incluyendo el factor de sobreresistencia, ¿sí? El factor de la carga sísmica, incluyendo el factor de sobreresistencia. EM, ¿ya? Es el efecto de la carga sísmica, incluyendo el factor de sobreresistencia. Y EMH, el efecto horizontal de la carga sísmica, incluyendo el factor de sobreresistencia, ¿ya? De la carga horizontal. Y este EMH va a ser igual a este ρ sub 0, que es un factor de sobreresistencia, ¿sí? El que depende del sistema estructural, por QE, por la fuerza sísmica horizontal. ¿Correcto? Y ahora vamos a pasar a la combinación 4 y la 5, la vamos un poco a desmenuzar. Esta combinación 4 y 5 la vamos a desmenuzar y vamos a decir que habíamos dicho que esta era la fórmula, ¿no? EB, EH y EB. Recuerden que aquí yo tenía que este E era EH más EB, ¿sí? Y aquí es igual a EH, a ρ por QE, ¿ya? Y aquí es el EB, 0.2 S sub ds por CP. De tal modo que yo puedo, a esto de aquí, este CP y este CP saco factor común, y el CP está afectado por, al final, por 1.2 más 0.2 S sub ds, más ρ por CB más lambda gamma, ¿no? Esta letra por CB más ρ por QE. Y aquí, en la combinación 5, hacemos algo similar. Reemplazamos el EH y el EB, que estaban en esta fórmula, EH y el EB, que está aquí, y el EH, acá está lo que es el EH y el EB, aquí está, ¿no? Sería ρ por QE menos 0.2 S sub ds CP. Saco factor común CP, me queda que 0.9 menos 0.2 SDS multiplica a CP, y aquí ρ por QE. ¿Sí? También hacemos lo mismo con las combinaciones para el resto de los elementos, ¿no? Entonces, la combinación 6, pongo aquí el EMH y el EB, está aquí, de tal modo que saco factor común CP, entonces a CP lo multiplica el 1.2 más 0.2 SDS. Está. Más ρ por CB,
Rho por CB, que es este de aquí, más Rho sub 0 por QE, ¿no? Cuando se requiera del diseño con cargas simplificadas por las previsiones sísmicas AISC, la porción horizontal de la carga sísmica deberá ser multiplicada por el factor de sobre resistencia, ¿no? Luego, la combinación 7, ¿qué voy a hacer? 0.9 CP más Rho por QE menos 0.9 SDS CP. Saco factor común, CP aquí, tendré 0.9 menos 0.2 SDS, y todo más Rho sub 0 QE. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? ¿Están todos atentos? Sí, ingeniero, está claro. Ok. Bueno, vamos a ver ahora cuánto vale este factor de la carga sísmica amplificada, ¿no? Este factor, pues, este factor vale dependiendo del sistema estructural. Estoy hablando del momento, de pórtico de momento, de un pórtico con arrastramientos concéntricos o un pórtico con arrastramientos excéntricos. Pues valdrá 3, 2 y 2. Esta es la tabla del AC7. Luego las normativas locales, pues acá en Ecuador hay unas diferencias ya en este RO, que es el factor de sobreresistencia, ¿ya? La normativa, la NSR10 también, ¿no? Tiene unas pequeñas diferencias de este valor de RO. Recuerden que ese RO se aplica justamente para las combinación 6 y 7, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy usando factor para diseñar con una mayor fuerza sísmica. Vean que yo estoy amplificando aquí mi fuerza sísmica. Rho por QE. Rho por QE. En cambio, en el otro, tengo un lambda nada más. Perdón, acá tengo un omega sub 0, omega sub 0, que amplifico mi fuerza sísmica, que puede valer 3, 2, 2, en este caso, si me baso solamente en la tabla del AC7, 3, 2, 2, por ejemplo, quédense con esos valores. En cambio, este Rho sub 0, para el sismo, para este sismo, perdón, este Rho puede valer entre 1 y 1.5. ¿Se entiende, verdad? O sea, en esas combinaciones, digamos, en esas combinaciones 4 y 5, yo puedo llegar a amplificar el Rho, la carga sísmica hasta máximos a 1.5. Y aquí lo amplifico más. Aquí puede ser hasta 3 o hasta 2, ¿ya? Dependiendo también del sistema estructural y de la normativa que estemos empleando. Ahora, la carga sísmica amplificada, ¿no? El factor de sobreresistencia. La carga sísmica amplificada omega por QE pretende proveer un estimado de la resistencia lateral inelástica del pórtico, ¿ya? Pues aquí ustedes pueden ver aquí, digamos, si esta es mi QE del sismo, yo lo amplifico, lo estoy haciendo en realidad pues para decir que, o sea, yo para una mayor capacidad le estoy diseñando ese elemento estructural, ¿sí? Sí, señorita Liceo Torres. Sí, ingeniero. ¿Qué le he preguntado?
Me está pidiendo la afirmación de que si se aumenta la carga sísmica amplificada, aumenta el factor de la sobreresistencia. Ya, pero usted está atenta, está haciendo otra cosa. No, sí estoy atenta. ¿Cómo veo con el mouse trabajando usted ahí? Solo estaba acomodando algo nada más porque me estaba estorbando en la pantalla. A ver, entonces, vean que aquí este factor de sobreresistencia, pues me va a amplificar pues mis fuerzas sísmicas, ¿no? Estas fuerzas de aquí, esas fuerzas que están aquí, pues las amplifica, ¿ya? Bueno, vamos a hablar de las especificaciones de los materiales. La tensión o la tracción de la afluencia mínima especificada FY para miembros en los cuales se espera un comportamiento inelástico debe ser menor a 3.515 kilogramos centímetro cuadrado. Y la tensión o tracción de fluencia esperada va a ser RY por FY, ¿sí? Y el otro va a ser RT por FU, ¿sí? Entonces, ¿qué es RT? ¿Qué es RY? Es el factor de sobreresistencia a cedencia y RT es el factor de sobreresistencia última. Esto en realidad, eso se basa en análisis estadísticos que se hacen en las acerías, o sea, las fábricas de acero, ¿verdad? Obviamente eso toma en cuenta pues el material, ¿no? O sea, sobre cuánto más puede resistir el material. Por eso habla de la sobreresistencia última, ¿ya? Cuando lo estipule la normativa, la tensión esperada a cedencia, R sub Y por RFY, de un miembro fusible se utiliza para determinar la resistencia requerida de la conexión y o miembro que conecta. La tensión esperada a cedencia y la tensión esperada última se pueden utilizar para determinar la resistencia nominal para los estados límites de cedencia y rotura del miembro fusible. Y aquí tenemos algunos valores de este RY y este RT para el acero y, digamos, distintas secciones de las secciones de estructura de acero, ¿no? Aquí está, según la denominación ASTM, ¿no? Y los distintos tipos, ¿no? de acero. Entonces aquí tenemos unos valores, que son valores, pues, de estándares, ¿no? Estandarizados. A ver, vamos a hablar ahora de la resistencia de las columnas que forman parte del sistema resistente a sismos. Se determinará como el efecto de la carga resultante según los requerimientos de análisis del sistema resistente a sismos. Y luego, como la resistencia axial a compresión o atracción resultante de utilizar las combinaciones de carga, incluyendo la carga sísmica amplificada, se permite despreciar los momentos resultantes en este cálculo a menos que el momento resultante resulte de una carga aplicada entre los apoyos de la columna. Esta resistencia axial a compresión o atracción no necesita exceder la carga transferida a la columna por el sistema, incluyendo los efectos de la sobreresistencia del material y endurecimiento por deformación de los miembros donde se espera que ocurra la cedencia, y las fuerzas correspondientes a la resistencia de la fundación al levantamiento. Ya, vamos a comenzar la parte asincrónica. Déjenme explicar en qué va a consistir este primer modelo que vamos a trabajar, ya, en acero, ya para comenzar la próxima clase. Estamos hoy.
jueves, el próximo martes, ¿no? Ejemplo de modelo, análisis, diseño de una edificación con un sistema resistente definido por pórticos especiales resistentes al momento, SMF, con etapas. Ya tenemos esto. Uy, se me está cortando la batería. Y tenemos aquí algunas cosas que se van a ver. Pero sobre todo es para que ustedes saquen los datos, ¿no? En este ejemplo de diseño se consideran las oscilaciones sísmicas combinadas con las reacciones gravitacionales para ilustrar únicamente aspectos relacionados con el análisis y diseño sísmico de pórtico resistente a momentos, incluyendo la verificación de fuerzas laterales mínimas, cálculo de derivas, proporciones de miembros y detallado de los mismos, ¿no? Entonces, tenemos aquí este edificio. El modelo de estudio será un edificio de oficina de 6 niveles, con una altura de entrepiso de 3.2, ¿ya? Aquí le estoy poniendo todo esto de aquí. Aquí hay que colocar el sistema resistente sísmico está definido por pórticos especiales resistentes a momentos, y aquí están algunos ejes, ¿no? Aquí se encuentran las cargas que vamos a trabajar, las cargas que vamos a colocar a la estructura, ¿ya? Y vamos a ubicar en Bahía de Caracas esta estructura, ¿correcto? El factor 6, zona 6, el 750, el factor de importancia 1 y el R6, ¿correcto? Esto de aquí lo vamos a empezar a trabajar la próxima clase. Les voy a compartir en este momento ya este archivo. ¿Dónde está este archivo? Lo voy a guardar. Se lo voy a compartir en este momento como PDF, ¿ya? Voy a compartir en este momento a ustedes. ¿Dónde está esto? Por favor, bájenlo en este momento. Van a estudiar este artículo que se denomina What Makes a Special Moment Frame Special. ¿Ya? Por favor, estudiense esto. Haré preguntas sobre este tema. Pásenlo a su cuaderno. Está en inglés. Se supone que ustedes ya saben inglés, leen inglés, están en 9º semestre. ¿Ya? Es muy corto, son solo 3 páginas. ¿Ya? Y aquí hay muchos conceptos muy importantes acerca de las estructuras de acero, porque esto es sobre estructuras de acero, ¿ya? Sobre pórticos especiales al momento, que es el tema que estamos entrando a ver, porque ni bien terminamos de ver esto de este tema que hemos comenzado el día de hoy, vamos a ver esto. Entonces, esto de aquí lo van a, si se puede hacer, transcribir en su cuaderno, y haré preguntas sobre este artículo, ¿ya? La próxima sesión. Y los delegados de acero me hacen acuerdo. El señor, ¿quiénes son los delegados de aquí de acero? Joel Orellana y... ¿quién está por ahí? Hay unos conceptos muy importantes en ese artículo, ¿ya? Son 3 páginas nada más. Obviamente está en inglés, pero yo entiendo que ustedes ya saben inglés, ¿no? Bueno, nos vamos a quedar aquí el día de hoy. Continuamos el día martes.
Vamos a empezar ya a hacer el modelo. Por favor, les recomiendo que impriman ese PDF que les he mandado del modelo para que lo tengan ahí a la mano y puedan ver y avanzar. Y espero que ya tengan el ETAPS, ¿ya? El ETAPS ya lo tengan para trabajar también ustedes mismos también, ¿ya? Bueno, nos vemos el día martes en acero y mañana pues nos vemos en hormigón. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, Dígame. ingeniero, en la plataforma, en la clase del día martes no la ha subido. Ya. Hay una clase de estructuras 1 del día lunes. Uy, ya voy a corregir eso, pero también los delegados no están trabajando, señor, a ver, señor Danes y señor Joel Orellana. Justamente ustedes están para eso, ¿ya? ¿Ya? ¿Está bien? Están para eso, para que ustedes insistan y hagan acuerdo de las clases que debo colgar. Ya, gracias, señor Cruz. Bueno.